El día de hoy tenemos a unos invitados especiales, unos invitados de lujo. Por lo tanto, quiero hoy darle la bienvenida a nuestra gerente de Meta y a la doctora Ana María Ríos, la cual nos va a presentar nuestros invitados en el día de hoy para que ustedes podamos conocer en esta semana de participación nuestras actividades que vendrían en el día de hoy. Ana María, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, jefe. Buenas noches para todos. Ese es un espacio, como lo dijo, importante para pensarnos cómo estamos viviendo la participación, cómo la estamos entendiendo, cómo se ve a nivel nacional y ser también como experiencia para otros países. Entonces, como si usted me lo permite, empecemos a hablar acerca de qué es la participación y qué es presupuesto participativo, ¿cierto? Darle un súper caluroso saludo a nuestra querida Sonia, nuestra paisana, Andrea también, gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Y no, pues cuéntanos, Sonia, cuéntanos quién eres. Muchas gracias por esta invitación, secretario, muchas gracias por aceptar esta conversación en el marco de la Semana de la Participación. Bueno, yo soy Sonia Valle, yo soy una enamorada de los procesos participativos, soy trabajadora social y magíster en Educación y Derechos Humanos. Pero más allá de eso, mi proceso comunitario, mi proceso en lo público, siempre está ligado a los procesos de participación ciudadana. Yo conocí el presupuesto participativo, digamos, desde una expresión más comunitaria, es decir, desde el lado de la sociedad civil, en una zona, digamos, popular de Medellín, de la ciudad de Medellín, digamos, alrededor de una organización comunitaria. Y luego, cuando se formalizó, digámoslo así, el proceso como una política pública y fue una apuesta decidida desde la administración municipal, pues estuve como en todo el proceso de montaje, de consolidación de los equipos, he conocido de cerca y he estado de cerca en los procesos de participación y el presupuesto participativo en la ciudad de Medellín. Entonces, más adelante, pues vamos a ir como contando unos detalles o contando de pronto ampliando la experiencia dependiendo de lo que también esté viviendo Chía en este momento y lo que le signifique esta semana de la participación y hablar específicamente de esta experiencia, que es una experiencia de profundización democrática. No tiene, digamos, una característica distinta, es la mayor expresión de la profundización de la democracia. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a vos, Sonia. Andrea, hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Andrea Quecán, trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social, en este momento en la Secretaría de Desarrollo Social de Chía, soy profesional universitario que apoya los programas de discapacidad, de adulto mayor, de mujer y género. También he tenido experiencia en trabajar con la Secretaría de Educación hace algunos años, donde tuvimos allá pues una experiencia también con presupuesto participativo en la vereda Fusca. Pues estos años hemos estado acompañando y pues me ha gustado muchísimo estar participando en todo el proceso de presupuesto participativo, de estar trabajando con la comunidad, de estar haciendo pues los recorridos, de estarlos enlazando con política pública. También he trabajado con apoyando la formulación de la política pública Chía Ciudad con Inclusión Social. Entonces, digamos que, y pues soy de acá de Chía, entonces me encanta pues poder apoyar al municipio y poder estar involucrada en todo lo que beneficia a la comunidad. Muchas gracias. A ti, Andrea, igual por aceptar esa invitación. Entonces, no, pues como algunos saben, yo soy Ana María Ríos, yo soy de Medellín, conocí, digamos, como dinamizadora la política pública de PP, digamos que no estuve como Sonia de lleno en la formulación metodológica, política y demás, pero sí hice parte del ejercicio. Ya luego por cosas de la vida, estoy acá también ayudando como en esa implementación, ¿cierto? Entonces, para continuar con el proceso, sí me gustaría saber es desde Sonia, ¿cierto? ¿Cuál ha sido realmente la experiencia en torno a la política pública, ¿cierto? Y que nos contes un poquito más cómo ha sido ese
o cómo se vive, ¿cierto? Cómo se ve desde ciudadano, como organización social, pero luego cómo se ve como ya una servidora pública haciendo parte del diseño metodológico de la política, y también desde la academia, ¿cierto? Porque nos contabas, o me contabas en otro espacio, que esta herramienta o esta política te ha permitido tanto y te has enamorado tanto que le has dedicado academia y profundización y estudio. Entonces, si quisiéramos conocer un poco cómo ha sido esa trayectoria desde todos los roles que vos has vivido, y para poder también entender cómo poder hacerlo acá en el municipio de Chía. Bueno, yo creo que es muy importante clarificar que la experiencia de presupuesto participativo pues es una experiencia que tiene un origen profundamente comunitario. Entonces, desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, digamos, es muy importante resaltar cuando las organizaciones piensan como que se proyectan, digamos, analizan sus sueños, analizan su contexto, tienen propuestas, todo ese proceso, que es un proceso en sí mismo de planeación, de planificación territorial, está muy directamente relacionado con la experiencia de presupuesto participativo. Entonces, digamos que en la ciudad de Medellín, desde la década de los 90, siendo esta década, pues digamos, una década muy dura para las comunidades, donde pues había una alta afectación por efectos del narcotráfico, las comunidades pues se juntaban para pensar cómo salir de esa situación. Entonces tenían escenarios de conversación ciudadana, escenarios para pensar, bueno, ¿qué hacemos con la seguridad? ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con las vías? En ese momento la ciudad, digamos, la ciudadanía se convierte como en el nicho, ¿cierto? Desde el cual la administración municipal puede empezar a conversar o a interlocutar para poner en operación una propuesta como presupuesto participativo. Entonces, desde la comunidad, digamos que el rol es ese, pensar el futuro, pensar el desarrollo, digamos, plantear alternativas, ¿cierto?, de desarrollo para los barrios, para las veredas. Desde la administración municipal, pues hay muchas, digamos, etapas y muchos roles también que son muy significativos. Yo les cuento que yo pues salí de la universidad en 2004 e inmediatamente mi primer trabajo estuvo relacionado con presupuesto participativo. En 2004 en Medellín, entonces llega pues una administración que escucha a esa comunidad y dice, listo, vamos a hacer presupuesto participativo. Había de pronto alguna referencia de la experiencia de Brasil, que tenía, digamos, la expresión de las asambleas barriales. Y bueno, con esas ideas un poco externas, pero reconociendo sobre todo esa dinámica social de la ciudad, entonces se plantea la posibilidad de empezar a desarrollar el presupuesto participativo. Se cuenta siempre como con esa, digamos, aprobación ciudadana y eso permite que más adelante eso se consolide como una propuesta, como una política pública y, digamos, se deje como instalada para que no quede solo como la voluntad de una administración, sino que sea un proceso que se vaya desarrollando en el tiempo. Digamos que desde adentro, ser servidora pública, pues digamos, tener la convicción de lo que significa el servicio público y creer en la participación, entonces lo que te lleva es como a tener una alta sensibilidad con esas propuestas que tiene la comunidad, a buscar alternativas desde lo público, porque en lo público tiene dos caras, una cara positiva y es la que posibilita, la que puede desarrollar programas, la que puede buscar alternativas, pero también tiene la cara negativa y es que desde lo público todo está reglamentado, entonces no es fácil tampoco ejecutar proyectos o no todos los proyectos se pueden ejecutar. Entonces también desde la cara, digamos, del gobierno, desde ser administración, desde tener ese rol de servicio público, pues es una tarea de permanente interlocución. O sea, aquí es donde cobra gran relevancia lo que significa la deliberación para la participación ciudadana, el argumento, las razones técnicas, digamos, cómo comprenderlos, cómo funciona lo público, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, hay un rol
que es muy de facilitación de esos escenarios de participación, de facilitación de esas metodologías y de, digamos, de una necesidad también de formarse en todos los campos, porque en efecto el desarrollo pues está cruzado por todo. Entonces tú en determinado momento eres de participación ciudadana y estás promoviendo que la gente participe, animando a la gente a participar, pero resultas hablando de los andenes, de la seguridad pública. Entonces es como una necesidad también que desde el servicio público se va adelantando. Y yo no sé si para no echarlo pues el cuento desde ya, pero sí es muy importante decirles con eso que decía Ana María, que es muy importante que el servidor público se forme y que, digamos, siga como cultivando esa necesidad de buscar qué significa la participación, de buscar esas, digamos, elementos, bien sea académicos o a partir del conocimiento de otras experiencias y que, digamos, siga como fortaleciendo esa capacidad para poder estar al servicio de un proceso como este, que es un derecho que es como transversal, ¿cierto? Entonces, desde la academia, yo soy, como les decía ahorita, magíster en educación y derechos humanos y el proceso, digamos, como de el proyecto investigativo estuvo alrededor de cómo los servidores públicos juegan un papel absolutamente relevante para garantizar la democracia en el proceso de presupuesto participativo. Entonces eso, si quieres, lo conversamos pues un poquito más adelante, pero en general es una cosa que tiene que pasar por la convicción. Si uno no cree en la participación, si no anima a la ciudadanía a que crea y a que tenga esperanza en que ese proceso realmente sirve para algo, es muy difícil que se gane, digamos, confianza y que ese sea un proceso legítimo y que le ayude al municipio. Entonces tiene que pasar por el corazón, definitivamente. Frente a eso, te cuento un poco cómo ha sido aquí en Chile y de pronto la compañera Andrea también puede ayudarnos con eso. Aquí, digamos que pasó a la inversa. Acá la administración municipal se dio cuenta o empezó como a meterse en la lógica de cómo garantizar o cómo fortalecer las prácticas participativas en el municipio de Chía, ¿cierto? Entonces, analizando y haciendo pues un rastreo a nivel nacional y todo lo demás, se encontró con la experiencia. Digamos que, pero ha sido, digamos que difícil en la medida que no partió de una necesidad propia de la comunidad, sino que partió de la posibilidad de la administración como tal para garantizar y fortalecer que la participación en el territorio. Entonces, digamos que hay una gran diferencia y también parte de que no ha sido fácil el ejercicio acá en esa medida, ¿cierto? Aunque nosotros consideramos que ha sido muy positivo, ¿cierto, Andrea? En la medida que la gente poco a poco se está sintonizando, perdón, en la importancia de que es participar, en que es hacer parte de la toma de decisiones y es que también en que todo nos afecta y nosotros tenemos una obligación, ¿cierto? Pero también un derecho a participar y saber qué está pasando con los recursos públicos. Digamos que se maneja de una manera muy similar aquí en el municipio de Chía, pero entonces ya estamos entendiendo también nosotros que hay algunas modificaciones significativas que se deben realizar, pero que es importante, como lo mencionabas, entrar en el ejercicio y profundizar en los espacios de deliberación, ¿cierto? Así nos tomemos más tiempo, que la gente vaya entendiendo, si no es con presupuesto participativo, es con otras formas de participar y entender cómo se mueve, ¿sí? Cuáles son los intereses reales de la población de Chía, de las diferentes veredas, de la gente que habita, que vive el municipio y también entender cómo poder vincularlos a las decisiones de la administración. Entonces, no sé si, no sé, Andreita, cuéntanos cómo ha sido la experiencia tú como técnica, ¿cierto? Como profesional de la administración municipal, y cómo has sentido y cómo has vivido también como habitante de Chía. Sí, sí, principalmente como habitante es impresionante cómo pasamos de cero a tener niveles de participación. Antes en el municipio de Chía, pues obviamente estaba el ejercicio democrático de decisión de elegir un alcalde, de elegir unos concejales, o sea, un ejercicio
básico que, pues, que tenemos, a, a tener un grupo de personas que ya se han ido formando, que no ha sido un tema fácil, desde elegir dónde reunirse, desde elegir si era en esta vereda o en esta otra, o sea, pero, pero digamos que ha sido un tema de tiempo y de formación que se ha ido consolidando, que el grupo de participación ciudadana ha ido creciendo. Entonces ha sido un muy buen ejercicio el poder acompañar también desde lo técnico a las personas en ver sus necesidades, porque muchas veces ellos no reconocen ni siquiera también sus propias necesidades, porque como que no se dan el tiempo para conocerse, para conocer al vecino, para poder decir, bueno, y si nos uniéramos, ¿cómo podemos mejorar estas problemáticas que tenemos? Eh, no sé, de pronto sí quisiera como escuchar a Sonia frente a eso y cómo les ha ido, ¿cierto? Con esta emergencia de salud pública que nos tocó y cómo vemos el ejercicio, cómo ve los retos, ¿cierto? Cómo ha pasado, cómo ha evolucionado, por ejemplo, el presupuesto participativo en Medellín y qué nos espera a nosotros también si seguimos esta ruta o qué nos aconseja, ¿cierto? ¿A qué nos enfrentamos? Yo creo que hay varias cosas que son muy importantes como contar. Lo primero es que en efecto ningún territorio se comporta igual. Entonces, la experiencia de presupuesto participativo es como dispositivo de participación un elemento, como les decía al inicio, fundamental para fortalecer la democracia en los municipios. Sin embargo, pueden haber tantas experiencias de presupuesto participativo como territorios y como condiciones del territorio existan, ¿cierto? Entonces, realmente no hay que ocuparse mucho de una fórmula, porque no existe una fórmula para que presupuesto participativo tenga éxito en, digamos, en el municipio. ¿Qué sí hay que tener en cuenta? Digamos, como dos elementos que yo quisiera como resaltar. El primero es la profunda relación del presupuesto participativo con el territorio. Es decir, el territorio se conoce, se apropia, se moldea, se resignifica caminándolo. No hay otra manera de conocer el territorio. Y presupuesto participativo es una experiencia súper oportuna, súper pertinente para conocer el territorio. Cuando en Medellín empezó la lógica del presupuesto participativo, desde la administración municipal, estamos hablando de 2004, había servidores públicos que no sabían cómo se llamaban los barrios, que no sabían cómo, nunca habían ido a un barrio. Es más, aquí todavía, yo no sé pues si ustedes lo reconocen por algún medio de comunicación, siempre se ha hablado en Medellín de la comuna, desde la comuna 13 o de la comuna nororiental, ¿cierto? Como la comuna es como una figura, digamos, administrativa que se conoce en Medellín, pero realmente Medellín tiene 16 comunas y 5 corregimientos. En 2004, cuando empezó el presupuesto participativo, los servidores públicos empezaron a conocer, trabajando en la alcaldía de Medellín muchos años y teniendo mucha experiencia en muchos temas, pero apenas empezaron a reconocer que la ciudad estaba dividida en 16 comunas y que había 5 corregimientos. O sea, presupuesto participativo le enseñó a los servidores públicos a conocer su territorio. Entonces yo creo que esa es una pista fundamental, o sea, como no importa que tengan pocos recursos, no importa que sea, digamos, una experiencia que no sea de mucho alcance, las pruebas pilotos siempre son muy importantes, pero lo importante es que siempre esté muy, muy ligada al territorio, que hayan recorridos, que haya, como lo decía Andrea, es decir, presupuesto participativo es tan potente que en la sola definición del lugar donde se hacen las reuniones hay una oportunidad para generar democracia en los procesos de participación, porque ahí ustedes encuentran la atención, si hay un líder que jala para un lado o si hay un líder que jala para el otro, entonces ahí se dimensiona qué es lo que está pasando allá en el territorio. Entonces, esa conexión con el territorio, poderlo caminar, poderlo reconocer, poder entender qué pasa y que son distintos,
en la zona urbana y la zona rural, que hay unas comunas que siempre van a ser más aguerridas, más participativas, que hay unos barrios que van a ser, que siempre van a resaltar, y que hay otros a los que uno los tiene que jalar y invitar, nunca dejarlos de invitar. Entonces, el territorio es fundamental para estructurar esa propuesta democrática. Lo otro tiene que ver también con lo que tú nombrabas, Ana María, y es que presupuesto participativo le ayuda a las alcaldías a fortalecer lo que se denomina la arquitectura institucional. Claro, si los servidores públicos, en general de todos los niveles directivos, desde un servidor público técnico, universitario, hasta un secretario de despacho y demás, empiezan a reconocer qué pasa con presupuesto participativo, cómo se conectan con el territorio, todas esas demandas que empiezan a ver desde la ciudadanía. El hecho de reconocer esas necesidades va también ayudando a organizar la administración municipal. Yo les cuento que en Medellín también, digamos, hay una historia muy parecida, y es que la Secretaría de Participación Ciudadana en la década de los 80, en la década de los 90, incluso llegando al presupuesto participativo en 2004, era una dependencia que hacía de todo. Era la dependencia donde estaba saneamiento básico, estaban los temas de vivienda, estaban los temas de obras menores, que así se llamaba, estaban los temas de etnias. En ese tiempo todavía no había Secretaría de Cultura, entonces ahí trabajaban los indígenas, los afros, o sea, todo estaba metido en desarrollo social. Después de que llegó para el presupuesto participativo y empezó a hacerle caer, digamos, como en conciencia a la administración municipal de la necesidad de como fortalecer todos esos temas, empieza la arquitectura municipal a organizarse, a separar tareas, a separar funciones. Yo creo que presupuesto participativo le enseñó, por lo menos a Medellín, a organizarse internamente, y hoy tenemos dependencias, digamos, muy organizadas. Bueno, eso también tiene que ver con otros fenómenos, pero fundamentalmente presupuesto participativo le ayudó a las secretarías a entender cómo, a delimitar sus funciones. Y hay otra cosa que es muy importante, y es que las secretarías también fortalezcan sus unidades de planeación. Las secretarías, las operativas y las estratégicas, pues digamos como con el modelo de el sistema el modelo integrado de gestión, dice, bueno, hay unas secretarías que piensan y hay unas secretarías que hacen, ¿cierto? Las estratégicas y las que ejecutan. En general, para lo público es muy difícil planear, ¿cierto? Digamos que debería ser la que más ejemplo diera, pero como estás cumpliendo con tiempos, con requisitos, con demandas ciudadanas, entonces casi que todo el tiempo tienes que hacer. Entonces, para las secretarías es muy importante tener unidades de planeación que les permitan recoger información para poder tomar decisiones. Presupuesto participativo, como es un proceso tan demandante, porque toda la gente empieza a preguntar, bueno, alcaldía, dígame usted pues cuántos habitantes tiene tal vereda, dígame usted pues cuántas personas discapacitadas tiene tal comunidad, ¿cierto? O sea, la comunidad empieza a demandar, ¿cierto? Y cuando la comunidad empieza a demandar, la alcaldía, lógicamente, empieza a aprender a responder. Entonces es un proceso que, como jala la participación ciudadana, ayuda a que la administración también se organice, se tecnifique, desarrolle también unos procesos internos, y eso le ayude en su arquitectura institucional. Entonces, presupuesto participativo pareciera ser un simple ejercicio para distribuir un recurso. La gente a veces, ¿cierto? Yo creo que es importante contarle a la ciudadanía que el recurso público, pues todo peso es importante, todo peso es sagrado en lo público, pero en general lo que se discute comunitariamente, lo que se decide democráticamente, pues adquiere un valor adicional. O sea, estamos hablando de que el alcalde, digamos, con todas sus funciones y su capacidad de tomar decisiones, decide que una parte del recurso que él debe administrar, porque la ciudadanía le dio a él la competencia para que lo administrara,
Entonces él dice, listo, no, que lo haga la comunidad. O sea, eso es muy relevante. Esto es una expresión de la democracia muy importante. Entonces no hay que menospreciar si es 1 millón, 2 millones, si es poquito o si es mucho, porque la gente entonces empieza también a decir, como, ay, no, esto tan poquito, ¿para qué? Esto es limosna. No, no. Cualquier peso público que sea posible deliberarlo, construirlo de manera, pues, o orientarlo de manera colectiva es muy importante, es absolutamente relevante. Entonces, los servidores públicos tienen que ir con esa convicción a la comunidad y decirle, ojo, ojo, que es que esto estamos hablando es de cómo democratizamos el recurso público. Puede ser muy, muy pequeño, pero aquí hay una decisión que va más allá de tomar la decisión por un proyecto que valga 50 millones, 10 millones, a un proyecto que pueda ser una megaestructura o un megaproyecto que tenga cientos o miles de millones de inversión. Entonces, en lo público vale 1 peso y valen 1.000 millones. Y si es un proceso construido comunitariamente, vale el doble, porque tiene un valor adicional. El tiempo siempre va a ser nuestro archienemigo para los procesos de participación ciudadana. Pero yo quisiera preguntarte específicamente, antes de cerrar, es cómo desde la virtualidad conocemos el territorio. Pues porque esta pandemia, por ejemplo, nos llevó a un encierro total y nos llevó pues como a conocer otras situaciones del ser humano, ¿cierto? Que se van a complejizar demasiado, pero cómo hacerlo entonces posible, ¿cierto? Porque sí es fundamental, como vos decías, conocer, andárselo, mirar cómo está, pues entonces desde la virtualidad, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que Chía y en general todos los municipios de Colombia tienen pues un gran reto, el reto de apropiar mucho más las herramientas tecnológicas. Yo creo que creíamos que estábamos ante una sociedad moderna y yo creo que la pandemia nos puso a todas en jaque, nos puso a todos en jaque. No sabíamos sacarle todas las funciones que tiene un correo electrónico, no sabíamos estas plataformas, todas las herramientas que tenían, bueno, no sabíamos, incluso mira que es muy chévere la lógica de las plataformas que tienen algunas la posibilidad de levantar la mano, y levantar la mano es una de las expresiones más democráticas que hay para la participación, porque estás poniendo tu voz y estás pidiendo un orden para poder intervenir. Entonces yo creo que hay que sacarle provecho a esas herramientas, hay que no tenerle miedo a que la gente se conecte, a que la gente diga, a que la gente ponga sus propuestas y sus inquietudes. Creo que ha sido también muy importante la posibilidad, digamos, de vincular nuevas maneras, ¿cierto? De relacionarnos, de escucharnos, de vernos, de leernos. Yo creo que hoy tenemos que invitar a los líderes, hombres y mujeres, a que no pasen derecho, es decir, a que lean lo que les llega, a que revisen, digamos, como de manera más consciente un poco toda esa información que está circulando. Yo creo que hay que aprovechar las plataformas tecnológicas y tenemos un reto que siempre lo hemos dicho y que estamos en el momento de no dejarlo pasar como una frase de cajón, y es aprovechemos la juventud, aprovechemos los jóvenes y esa capacidad que tienen de pensar maneras distintas de conectarse. Entonces yo creo que una buena experiencia para la participación y para presupuesto participativo es, bueno, jóvenes, ayúdennos a llegar a los territorios, a reconocer esas experiencias bonitas, muestren en las imágenes de su barrio, de su vereda, cuéntenos algo, o sea, hay que conectar, como digámoslo así, a la juventud como con la experiencia de la participación, pero dándole un rol, ¿cierto? O sea, un rol que puede ser ese del rol de entregar información para ayudar a reconocer el territorio y, digamos, llegar a esa comunidad que de pronto no se puede conectar tan fácilmente. Y yo creo que en efecto, hoy en día lo que tenemos es la gran oportunidad también de deliberar y de ser capaces de conversar asumiendo las reglas básicas de la democracia, asumiendo las reglas básicas de la democracia, poniendo el punto de vista,
poniendo la propuesta, poniendo la inquietud de manera respetuosa. Siempre será, como decía Andrea, un reto la formación ciudadana. Siempre será un reto. Presupuesto participativo está transversalizado por la formación, y yo invito a Chía a que no piense solo digamos, en la formación para la comunidad, sino también para los servidores públicos. A veces pensamos que el servidor público se las sabe todas, que todo lo puede hacer. No, el servidor público también necesita información, también necesita conocer experiencias. Una de las cosas más bacanas que se hizo en presupuesto participativo iniciando es que uno de los proyectos era específico para el servidor público. O sea, el servidor público también hay que empoderarlo, o sea, hay que darle seguridad, porque no es fácil, no es fácil ir digamos, a tener esa conversación con la comunidad. Entonces, yo creo que es muy importante que le den la posibilidad a los servidores públicos de conocer, de meterse, de experimentar, de trabajar los temas, y que eso los segurice para que también esa experiencia de participación sea una experiencia positiva para él y para la comunidad. Porque no es fácil trabajar con inseguridades, ¿cierto? O sea, nadie trabaja contento. Incluso los mismos líderes dicen, bueno, necesitamos capacitación, necesitamos formación en estos temas. Presupuesto participativo, yo soy una enamorada de esa herramienta, porque siento que independiente de todas las dificultades, las tensiones que se generan, es una gran oportunidad para formar, para reconocer, para valorar el territorio, la ciudad, es decir, para tener como una idea de lo público. Creo que en general el presupuesto participativo es una gran herramienta de la participación, y por eso saludo que Chía hoy en la Semana de la Participación esté buscando cómo reflexiona sobre ese ejercicio y buscándole alternativas para que funcione cada vez mucho mejor. Ok. Bueno, Andrea. Una pregunta respecto a, no sé, a los grupos poblacionales de pronto específicos, como son aún los niños, los adultos mayores, las mujeres, las personas con discapacidad. A veces es un poco difícil que ellos se reconozcan como grupos esenciales o especiales dentro del proceso de la participación, y, y no, o sea, no hay una participación muy activa de ellos. ¿Cómo de pronto podemos apoyarlos o ayudarlos o incentivarlos? O sea, no sé, desde la experiencia que ustedes tienen. Andrea, mira, yo creo que la gran oportunidad es el encuentro. O sea, generar muchos encuentros. Encuentros para que piensen los conceptos, para que reconozcan las necesidades. Encuentros para que elijan sus representantes. O sea, el encuentro. Hay que darle prioridad al encuentro. La experiencia de Medellín ha sido muy, muy positiva. Digamos, tiene también sus dos caras. La primera, la cara positiva es que han emergido muchas organizaciones, muchos colectivos, muchas expresiones organizativas, porque conocen presupuesto participativo y entienden que la manera para acceder a ese proceso es organizándose. Entonces, digamos, incluso hubo como una oleada en Medellín de organizaciones que fueron surgiendo a partir de presupuesto participativo. En el tema específico de las mujeres hay una experiencia muy bonita, y es que a partir del presupuesto participativo empezaron a surgir aquí, bueno, en todas partes está la denominación del barrio, la comuna, la zona, empezaron a surgir colectivos a nivel comunal o zonal. Y esos colectivos empezaron digamos, como a distanciarse o a referenciarse por sí mismas y a tomar, digamos, sus propias dinámicas. Entonces ya no solo participaban en presupuesto participativo, sino que entonces empezaron a acercarse a los procesos culturales, a los procesos de educación, a tener sus propias agendas independiente de la administración municipal. Entonces eso, digamos, que es muy importante porque le genera a la comunidad como una razón de ser, ¿cierto? Como una razón para el encuentro. Entonces, presupuesto participativo es eso, como la posibilidad del encuentro. Yo creo que hay que facilitar desde la administración siempre esos espacios de encuentro y darles por lo menos pistas, es decir, encuéntrense
para que construyan su agenda, o encuéntrense para que planeen, no sé, una fecha conmemorativa, o encuéntrense para que piensen un problema específico que está siendo muy difícil de resolver en su barrio. Es decir, movilizar el encuentro. ¿Cuál es la parte negativa? La concentración del poder. Definitivamente nos pesa mucho en este país ser el país de las leyes, y digamos, como esta cultura que está como tan atravesada por la norma y por la jerarquía, nos lleva a siempre tener necesidad de tener a alguien como que mande, lastimosamente. Entonces siempre tenemos el líder o la líder que está en todo, que sabe todo. No es malo, porque los líderes, digamos, que también hacen ese trabajo, son muy importantes, porque ellos están entregando su tiempo, su dedicación, su representación política. Pero una de las, digamos, dificultades con esta lógica de la agrupación por sectores o de la reunión por sectores poblacionales es la representación. Entonces yo creo que la pregunta hoy es, bueno, ¿quién nos representa? ¿Cómo nos representamos? Tal vez explorar maneras distintas de elegir las representaciones, explorar más las coordinaciones colegiadas, explorar más, digamos, como la representación binaria, es decir, hombre y mujer, pensar un poco como están pensando también hoy las leyes en un porcentaje, es decir, bueno, tantos hombres, tantas mujeres, o tantos jóvenes, tantos adultos, o personas del área rural y urbana, es decir, como no dejar que esos espacios, pues digamos que cargan en ese círculo como de concentración del poder, donde un representante resulta siendo, digamos, representante de todos los temas. Bueno, y pasa de todo, ¿cierto? Está el que es el hombre, pero es el representante de la organización de mujeres, eso, hasta eso ha pasado. Pero yo creo que es importante como poner, como que las dependencias estén alertas como de esas lecturas. Por eso les digo que hay que entrenar al servidor público, porque el servidor público tiene que tener la capacidad de leer ese contexto y de también pararse frente a él y dar orientaciones. La ciudadanía es autónoma para organizarse, y hoy en la Semana de la Participación es muy importante volver a resaltar la importancia de que la ciudadanía se organice de manera autónoma, independiente de la administración municipal, porque la administración siempre habrá su tarea y siempre tendrá que cumplir con sus funciones, pero la ciudadanía debe organizarse de manera autónoma para participar en los diferentes espacios, teniendo un concepto claro de participación, teniendo la convicción de los procesos democráticos, facilitando espacios de organización, de encuentro. Yo creo que ahí es donde la ciudadanía realmente logra como esa lógica de gobernabilidad, es decir, creer en su gobierno, creer en su administración, sentir que la administración está cerca. Pasa por eso, porque la administración también ponga su punto de vista. No todo el tiempo hay que darse la ganada tampoco a la comunidad tiene capacidad de entender, o sea, no estamos hablando con menores de edad, la comunidad tiene capacidad de debate y hay que darle también, otorgarle esa capacidad de debate que tiene la comunidad, así sea muy desgastante, así sea a veces complejo, así a veces nos lleve a la atención, pero siempre hay que creer en que esa es una alternativa para tejer cosas conjuntas. Entonces yo creo que, Andrea, ahí la posibilidad desde la administración es apostarle a que haya muchos encuentros, a que haya mucha posibilidad de acompañar esos encuentros sin restarle a la autonomía de los procesos y, digamos, promover maneras distintas de la representación, para que no caigamos siempre como en esa lógica, digamos, de presión o de coacción o de concentración del poder en una sola figura de la comunidad. Yo creo que hay gente para todo, y en general si hay un encuentro y si se tocan las puertas de la comunidad responde. Nos pones a reflexionar muchísimo, realmente cómo estamos acompañando como servidores públicos a los diferentes territorios, cómo les exigimos un montón de cosas que nosotros tampoco le aplicamos, ¿cierto? Agradecerte infinitamente por aceptar la invitación y mandémosle un saludito a Chía en esta semana de participación. Sí, aquí a la ciudadanía que cree en la participación, que hace todo su esfuerzo por poner su tiempo, por poner sus sueños, por otorgar, digamos, el valor de la palabra y con esa palabra construir. Feliz Semana de la Participación Ciudadana. Yo creo que cuando la ley estatutaria
orientó que todos los municipios debían tener una semana de la participación, no lo orientó de manera ingenua. Es decir, la participación es un elemento fundamental de la democracia y los municipios que se dan la posibilidad de conversar de estos temas, de reconocer los liderazgos, pues son municipios que de verdad están pensando en el desarrollo integral de la ciudadanía y de las comunidades. Invitarlos a que participen, a que conversen, a que pregunten, a que se interesen por lo público. Recuerden, 1 peso es importante, y 1000 pesos también es importante, pero en lo público, 1 peso decidido comunitariamente tiene un doble valor. Entonces, hay que apostarle a ser capaces de ponernos de acuerdo. Y yo invito a la ciudadanía de Chía a que no desista, que acompañe a la administración municipal en esos procesos de participación y se apropie también de esos retos que tenemos en este tiempo tan difícil, pero que ya vamos también encontrándole la salida. Muchas gracias a ustedes por la invitación y claro, cuentan con una aliada. Gracias. No sé, Andrea también para que nos dé su despedida y una invitación especial a la comunidad, sobre todo que tú acompañas específicamente. Bueno, no, pues primero muchas gracias por la invitación, por estar en estos espacios de conocimiento y sobre todo de poder escuchar otras voces acerca de la participación y invitar a toda la comunidad de Chía, especialmente a nuestra población con discapacidad, nuestros grupos de mujeres, a los adultos mayores, a que participen, a que se apropien de estas herramientas, de estos beneficios que tienen y poder también ser parte del desarrollo de nuestro municipio. Muchas gracias. Bueno, compañeros, a ustedes, gracias a los que se conectaron, a Sonia Valle, nuestra queridísima amiga, ella es súper experta en estos temas, a Andrea, gracias por aceptar la invitación, a todos los que están conectados y esperamos volverlos a encontrar, que ese es nuestro lema, encontrémonos y participemos, ¿cierto? Entonces, un abrazo muy especial a todos ustedes y esperamos continuar con este ejercicio. Chao, gracias.